hablar del tema de la Trinidad para algunos es un tanto difícil de aceptar. En realidad no sé con qué propósito o cuál es el valor espiritual de negar la Trinidad. Yendo a algo profundo, a algo sustancioso, en lo personal no le veo una gran relevancia para contradecir que Dios es trino, que Dios está formado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo de Dios, es Dios. Esta es la segunda entrega de este tema, un tema hermoso, precioso, cuando vamos a la Escritura. Porque hablar por hablar, argumentar por argumentar, solo poner ideas sobre la discusión, solo poner pensamientos o teorías bíblicas, teorías espirituales, no es suficiente. Hay que tener verdaderamente solidez en nuestras enseñanzas, en nuestros temas bíblicos. Hay que ser sólidos, hay que ser serios y tener una gran riqueza espiritual para argumentar, para consolidar la verdad que creemos, la verdad de Dios. Bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y son uno, manifestados a los hombres en diferente función, en diferente forma, en diferente tiempo, pero son el mismo. Y duele, cuesta un poco cuando queremos ver esto solamente con un entendimiento humano, con la capacidad humana para entender las cosas, que es una capacidad muy corta, a no ser que el Espíritu Santo nos enseñe. Pero cuando nada más buscamos tratar de entender este misterio maravilloso de que Dios se separa en tres partes, a muchos les cuesta. ¿Cómo que Dios se va a separar? Para empezar, no creen que esté formado de tres partes. Y segundo lugar, no aceptan que esas tres partes se separen. Pues la verdad es que sí. Y dije que hay que ser muy serios y sólidos en la palabra del Señor para consolidar la verdad de Dios. La Biblia nos enseña que usted y yo estamos formados, sí, de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Todo ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Pero cuando vamos a la Biblia, por ejemplo en Génesis capítulo 35, versículo 18, hablando de Raquel, dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Otra vez, al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bueno, esto pasó con Raquel. Aquí nos dice que a Raquel se le salió el alma. Se le salió el alma y murió. Esto es interesantísimo, ¿eh? Tenemos versículos para demostrar que sí estamos formados de tres partes y que estas partes
pueden separarse. Aquí tenemos entonces que a Raquel se le salió el alma y murió. Pero luego, bajo esta misma temática, si vamos a Primera de Reyes, estoy aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos al versículo 22. Dice así: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. Cuando tú vas a este pasaje, ¿verdad?, estamos viendo cómo Elías resucita ahí a un niño. Pero mira cómo lo dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. Y dice, y revivió. Y revivió. A Raquel se le salió el alma y murió. Ahora aquí a este niño, cuando Elías ora al Señor, el alma del niño que había muerto, el alma regresa, vuelve a entrar en el niño, y el niño revivió. Pues esto es un asunto importante, ¿verdad?, serio, para darle un crédito a que sí es verdad que estamos compuestos de tres partes, y sí es verdad que esas partes pueden separarse. A ver, ¿qué dice Eclesiastés? Este es un versículo, en realidad sí, muy conocido. Eclesiastés capítulo 12, una enseñanza linda acerca de cómo estamos formados. Y dice Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Otra vez, el polvo vuelve a la tierra. O sea, cuando una persona fallece, como nosotros hemos sido hechos del polvo de la tierra, este polvo vuelve a la tierra. Dice ahora, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí ahora estamos con el espíritu. El espíritu también sale en algún momento determinado, sale de la persona. Y dice aquí que el espíritu, cuando sale de la persona, vuelve a Dios, porque es Dios quien dio el espíritu. Y eso es muy interesante, en realidad lo es. Ahora, cuando el espíritu sale, pues la persona muere. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Esteban, al morir, también dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y murió. O sea, cuando el espíritu se sale de una persona, de un cuerpo, entonces la persona muere. Eso está escrito también en Santiago. Santiago 2:26, si tienes por ahí alguna Biblia, dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, a una persona se le puede salir el alma, pero también puede el alma regresar. Cuando el alma se sale, la persona muere. Cuando el alma regresa, la persona revive. Aquí lo vemos también con el espíritu. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Y Lucas 8, hay un versículo también bellísimo. Espero que por ahí puedas comprobar lo que dice la palabra, estas verdades maravillosas. Aquí estoy en el versículo 55. Aquí tenemos, había muerto una muchacha, una jovencita, ¿verdad? Y pues ya el Señor la levanta, la resucita, y entonces dice en el versículo 55,
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Resucitó aquella niña. ¿Cuándo resucitó? Cuando su espíritu volvió. Y si su espíritu volvió, quiere decir que se había ido de ella. Entonces, a ver, no es una teoría sin fundamento decir que estamos formados de espíritu, alma y cuerpo y que estos tres componentes pueden separarse. Si nosotros humanamente hablando nos vamos a poder separar, Dios, que está formado por Padre, Hijo y Espíritu, o sea, espíritu, alma y cuerpo, porque estamos hechos a semejanza del Señor, también se separa. Él se separa a voluntad. Cuando Él lo decide y para los propósitos eternos y espirituales que Él decide. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice que no hay hombre que tenga poder, que tenga potestad sobre su espíritu. O sea, yo no puedo decirle en este momento a mi espíritu, salte de mí. O decirle a mi alma, salte de mi cuerpo. No, yo no tengo esa autoridad. Te repito, Eclesiastés dice que no hay hombre que tenga autoridad sobre su propio espíritu. Pero Dios sí. Entonces, pues, bajo esta perspectiva, sentando esta base, esta verdad bíblica, porque lo que te mostré fueron versículos de la palabra del Señor, quiero introducirme a la enseñanza que hoy quiero continuar. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. En la Biblia encontramos en cantidad de ocasiones estas palabras, el Espíritu de Dios. Y bueno, cuando hablamos del Espíritu de Dios, pues estamos hablando de Dios mismo. ¿Es el Espíritu de quién? De Dios. Dios tiene un Espíritu y ese Espíritu es Dios mismo. O sea, aquí lo que quiero mostrar es que el Espíritu Santo es Dios. Cuando dice aquí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no se refiere más que a un solo espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Porque al decir el Espíritu de Dios, no está hablando de otro espíritu, no está hablando de cualquier espíritu. Dios solamente tiene un espíritu. En Dios solamente puede estar un espíritu, el Espíritu Santo. Y nada más. Entonces cuando dice el Espíritu de Dios, se refiere exactamente a Dios Padre. Entonces sí, podemos, reflexionando en estas palabras del Espíritu de Dios, podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios. Luego tenemos en San Juan, capítulo 4, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, ahí encontramos estas preciosas palabras. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Pues el Espíritu Santo. No hay otra forma de entender a qué espíritu nos estamos refiriendo. Dios es Espíritu. Te lo diría así claro. Dios es el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Son el mismo. Entonces,
y habrá más escrituras para relacionarlas de una manera directa y clara, donde podemos ver que el Espíritu Santo y Dios Padre son el mismo. Ahora, vamos a mostrar que el Hijo, o sea, Cristo Jesús, es el Espíritu. Otra vez, ya mostramos que el Espíritu es Dios, es el Padre. Ahora vamos a mostrar que Cristo, el Hijo, es el Espíritu Santo. Te voy a pedir, por favor, que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, el versículo 17. Aquí está. A ver, dije segunda, se me hace que es primera. Creo que dije 2 de Corintios 3:17. Es que es 3:17, acá está. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y si vemos ahí en los versículos anteriores, está hablando de Cristo. Y dice, porque el Señor Jesucristo, el Señor es el Espíritu. Cristo es el Espíritu. Ahí lo tenemos de una manera bastante clara. Y podemos ir también a... tengo aquí a Romanos 8:9. Romanos 8:9. A ver, aquí estoy. Romanos. Aquí estoy. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, fíjese bien, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, otra vez, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no es de él. Vemos que nos relaciona directamente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Cristo. Cristo y el Espíritu son el mismo. Hablar del Espíritu de Dios, hablar del Espíritu Santo, hablar del Espíritu de Cristo, es hablar de la misma persona, la persona de Dios. Hay otro pasaje, otro versículo que a ese me encanta también muchísimo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Este versículo a mí me ha dejado así, con un gran asombro. En verdad, este versículo me asombra en gran manera. Voy a leer el 10 y el 11. El 10 para ambientar lo que quiero explicar. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, atención con esto, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No, esto de... No. Esto del Espíritu de Cristo, que está hablando de que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Si sigues leyendo el 12, te vuelve a decir que está hablando del Espíritu Santo. O sea, hablar del Espíritu Santo, que ahora acá lo refiere como el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, vemos cómo el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son el mismo.
Y esto es para gozarse en gran manera. No tuve tiempo de anotar aquí los versículos, ¿verdad? Pero bueno, pues puedes ahí verlos en el video, regresar el video y acomodar ahí los versículos que gustes, ¿verdad? Sí, a mí algunos de estos versículos de tiempo en tiempo me han sorprendido enormemente. Ahora, bueno, ya mostramos que el Espíritu y Cristo son el mismo, que el Espíritu y Dios Padre son el mismo. Pues mostrar que el Padre y el Hijo son el mismo, que te dijera que no hay cosa más sencilla que mostrar que Cristo y el Padre son la misma persona. Gracias a Dios que nos dejó abundantes versículos para mostrar esa verdad. De ahí que me parece como dijera, un disparate. Me parece, o sea, no me explico por qué algunos dudan. Bueno, algunas, pues no sé si llamarlas sectas pero hay quienes enseñan que el Padre y el Hijo no son la misma persona. Bueno, eso sí está raya en la herejía, ¿eh? Es fácil demostrar que el Padre y el Hijo son la misma persona. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo era Dios, el Verbo era Dios. Y luego ya sabemos lo que dice más adelante, ¿verdad? Y el Verbo, o sea, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que era el Verbo y se hizo carne. Y ese Verbo era Dios. O sea, yo creo que digamos, no se necesita una dosis muy alta de entendimiento superior para verlo con toda claridad. Es una cosa tan sencilla de verlo, de entenderlo, ¿verdad? Entonces, sí, Dios Padre es Dios Hijo, son la misma persona. Obviamente que tenemos más pasajes. El Señor dijo, ¿verdad? Mi Padre y yo somos uno. El Señor le dice también allí a los apóstoles, ¿verdad? A Felipe le dice, ¿no me has conocido? ¿Aún no me has conocido? Porque le dicen, muéstranos al Padre. Y dicen, ¿aún no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. O sea, el Padre y yo somos el mismo. Somos uno. También me encanta Romanos 9:5. Romanos 9:5. ¿Qué estamos mostrando? Bueno, estamos mostrando que el Padre, Dios el Padre y Dios Hijo, o sea que el Padre y Cristo son el mismo. Dice que son israelitas, dice el 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hablando de Cristo, dice, Cristo es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ver estos pasajes donde podemos interpretarlos sin temor a equivocarnos. Podemos interpretarlos como una doctrina perfectamente sana. Podemos comprobar que esta Trinidad es una realidad, es una verdad bíblica, y en esta verdad que estoy mostrando hoy es que los tres son el mismo. Quiero cerrar
con este tema. Bíblicamente, solamente se puede adorar a Dios. Otra vez, de acuerdo a la Biblia, el único que merece ser adorado es Dios y nadie más. Y esto es importante porque en Apocalipsis encontramos allí que Juan, el apóstol Juan, se había postrado. Estoy en el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a ver aquí porque se me... Ok. En Apocalipsis encontramos que Juan, en el capítulo 19, se postró. Dice en el versículo 10. Estoy Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel, a un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Adora a Dios. O sea, cuando Juan se postró ante el ángel le dijo, no me adores, tú adora a Dios. Encontramos otro par de pasajes paralelos también. A los apóstoles quisieron adorarlos también, ¿verdad? Y aquí mismo en Apocalipsis tenemos otro pasaje paralelo. O sea, a ver, Juan se postró, ¿verdad? Ante el ángel para adorarlo, y el ángel rechazó la adoración. Dijo, no te postres ante mí, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se postraron ante Jesucristo, porque en varias ocasiones se postraron ante el Señor no rechazó la adoración. Otra vez, Jesucristo no rechazó la adoración. Vienen varios pasajes. Cuando el leproso, cuando aquel hombre principal, en la barca, la mamá de Santiago, y ¿verdad? También un hombre que tenía espíritu inmundo, un ciego también, los discípulos también, ¿verdad? Tomás también. Claro que en algunos de estos pasajes dice, y se arrodilló delante de Jesús, ¿verdad? Pero hay pasajes donde sí te lo dice claramente. En la barca lo adoraron. Los discípulos al final, ¿verdad? Eso lo encontramos al término de los evangelios. Los discípulos le adoraron. Pero cuando Jesús recibió la adoración, otra vez, al único que se debe adorar es a Dios. Nada más. Bueno, cuando a Jesucristo se acercaron para adorarle, Jesús no rechazó ser adorado. ¿Qué te parece? Entonces, es muy clara la palabra del Señor y hay suficiente riqueza bíblica para aceptar que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son la misma persona. Y que para el plan de salvación, para el plan de Dios con la humanidad, se han mostrado a la humanidad de diferente forma. Está bien. El Espíritu Santo, cada uno tiene su función. El Espíritu Santo no murió por mí en la cruz. Por mí murió Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y así, cada uno tiene su propia
obra, su propio trabajo espiritual. Entonces, sí, esta es una verdad contundente, fácil de entender, fácil de demostrar, y bueno, pues que cada quien piense lo que guste, ¿verdad? Pero en este segundo video he querido compartir contigo, amado hermano, amada sierva del Señor, he querido compartir este planteamiento. Espero que al menos te lleve a meditar, a reflexionar, o te goces, porque tenemos un Dios trino, un Dios que nos dio su semejanza y que se ha manifestado a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y a su tiempo, dice la palabra del Señor, volverá a unirse. Dice que en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bueno, así será, así dice el profeta. Entonces, amados hermanos, bueno, hago esta segunda entrega y espero que sea de bendición para tu vida espiritual. Me faltarán unos quizá 3 videos, 2 o 3 videos más, y te recomiendo, ahora sí te recomiendo, como decían antes, o por ahí era una frase muy conocida, no te pierdas el siguiente capítulo, ¿eh? En el siguiente capítulo voy a mostrar que las funciones que hace el Padre también las hace el Espíritu Santo, también las hace Cristo. Las voy a mostrar por ahí, algunas de ellas, y está muy interesante, ¿eh? De hecho, vas a encontrar cosas que no habías visto antes, ¿eh? Pero que están bellísimas. Bueno, pues ya está. Bueno, pues un saludo y en el nombre del Señor muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Amén.